¿Alguna vez has soñado con escuchar el rugido grave de un V8 de los años 50? Sentir el olor a cuero auténtico, el brillo del cromo bajo el sol y esa sensación de estar frente a una obra de arte sobre ruedas? Entonces, prepárate, porque hoy te voy a llevar a un viaje directo al corazón de la época dorada del automóvil estadounidense, donde el lujo, la potencia y el diseño se mezclaban en proporciones perfectas. En este video descubrirás los coches americanos más caros y exclusivos de los años 50. ¿Listo? Ponte cómodo, porque lo que vas a ver no se repite ni en los sueños más lujosos. 1957 Studebaker Golden Hawk. El año era 1957, y Estados Unidos rugía con optimismo. Las carreteras eran el nuevo escenario de libertad, y el automóvil se había convertido en un símbolo de poder y estilo. En medio de los gigantes de Detroit, una marca más pequeña, Studebaker, decidió levantar la voz con un coche que no pedía permiso para brillar: el Golden Hawk. Su nombre ya era una promesa de grandeza, y cumplía cada palabra. Con un precio original de $3,182, este modelo era una declaración de intenciones. Hoy, ajustado por inflación, equivaldría a unos $35,000. Pero en el mercado actual, un ejemplar bien conservado puede superar los $90,000 en subastas. Un precio justo por una pieza de audacia pura. El Golden Hawk fue mucho más que un diseño atractivo. Fue uno de los primeros coches americanos de los años 50 en llevar un motor V8 con supercargador. Exactamente, un McCulloch IB S57 acoplado a un bloque de 289 pulgadas cúbicas. El resultado eran unos 275 caballos de fuerza y una aceleración que podía dejar atrás a muchos Cadillacs, Lincolns y Chryslers de su tiempo. En un cuerpo más ligero y compacto, era casi un muscle car antes de que el término existiera. Su estética combinaba agresividad y elegancia. Esa parrilla imponente, las aletas traseras pronunciadas y los detalles dorados le daban un aire de depredador en plena autopista. Pero lo que realmente lo hacía especial era su actitud. Mientras otras marcas buscaban refinamiento, el Golden Hawk apostaba por la provocación. Era el coche de quienes querían ser vistos, de quienes disfrutaban el rugido del motor más que el silencio del lujo. Un dato fascinante: el Golden Hawk podía pasar de 0 a 100 km por hora en apenas 8 segundos. Una cifra casi increíble para un coche de su tamaño y época. Las revistas especializadas de 1957 lo apodaron el halcón dourado que cazaba Cadillacs. Y no era una exageración. 1951 Nash Healey. En los primeros años de la posguerra, cuando Estados Unidos empezaba a redescubrir el placer de conducir, nació un coche que no solo rompía moldes, sino que también cruzaba océanos para hacerlo posible. El Nash Healey fue el primer deportivo americano con verdadera proyección internacional. Un embajador de elegancia y rendimiento que unió dos mundos en una sola carrocería. Su precio original era de $3,767, lo que hoy equivaldría a unos $44,000 ajustados por inflación. Pero su exclusividad lo eleva mucho más. En el mercado actual, dependiendo del estado y la configuración, puede alcanzar fácilmente entre $120,000 y $180,000. Y con razón. Apenas se fabricaron unas pocas centenas de unidades en todo el mundo, cada una ensamblada casi a mano. La historia del Nash Healey es una de esas alianzas improbables que solo la pasión por el automóvil puede explicar. Donald Healey, el ingeniero británico detrás de la mítica marca Healey, buscaba un motor americano potente para sus coches deportivos. George Mason, presidente de Nash Motors, quería un vehículo que demostrara al mundo que la ingeniería estadounidense podía competir con los europeos en sofisticación. El resultado fue una colaboración transatlántica. El chasis y el corazón mecánico nacían en Inglaterra. El motor Nash de 6 cilindros se preparaba en Estados Unidos y la carrocería era finalizada en Italia, en los talleres de Pininfarina. 3 países, 3 culturas, un solo coche. El Nash Healey combinaba potencia y elegancia con una naturalidad desarmante. Su línea baja, su largo capó y sus proporciones equilibradas le daban una presencia cinematográfica. Bajo el capó, su motor de 3.8 litros entregaba 125 caballos de fuerza, lo que le permitía superar los 170 km por hora, una cifra impresionante para su época. No era solo rápido, era refinado, estable y sorprendentemente silencioso. Y hay un detalle que pocos conocen. El Nash Healey fue el primer coche americano en competir en Le Mans
después de la Segunda Guerra Mundial. En 1952, terminó tercero en la clasificación general, detrás de Ferrari y Mercedes-Benz. Un logro monumental que demostró al mundo que el sueño americano también podía hablar con acento europeo. 1958. Buick Limited. En 1958, el lujo americano alcanzó su punto máximo de exceso, brillo y confianza. Era la época de los cohetes, del optimismo y de las aletas traseras que apuntaban al cielo. En medio de ese escenario nació un coloso cromado que parecía más un monumento al progreso que un simple medio de transporte. El Buick Limited. Con un precio original de $5,125, era el Buick más caro de su tiempo. Ajustado a la inflación, eso equivale a unos $54,000 actuales, pero su valor en el mercado clásico puede superar los $100,000, especialmente si conserva su carrocería bitono y el interior tapizado en cuero original. Era, sin exagerar, un buque de lujo sobre ruedas. Su diseño era una sinfonía de cromo y audacia. Las enormes parrillas frontales, las molduras laterales en forma de cohete y los faros dobles hacían que el Limited pareciera moverse incluso cuando estaba detenido. Cada detalle gritaba opulencia. Era el automóvil de quien quería ser visto. El reflejo rodante de una América que creía que el futuro sería infinito y brillante. Pero más allá de la apariencia, el Limited ofrecía una experiencia de conducción sorprendentemente refinada. Su motor V8 de 364 pulgadas cúbicas producía 300 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión Dynaflow que hacía que el coche se deslizara con suavidad casi irreal. Era potencia envuelta en seda. Los ingenieros de Buick lo diseñaron con una sola intención: que cada kilómetro se sintiera como un desfile personal. El interior era un salón de elegancia americana. Volante bicolor, instrumentos iluminados desde atrás y una tapicería que combinaba lujo y resistencia. Incluso el reloj tenía un tic-tac distinto, como si marcara el tiempo en una escala más glamurosa. Y ahora, dime la verdad. Si tuvieras la oportunidad de subirte a uno de estos gigantes cromados por un día, ¿a dónde lo llevarías? ¿Lo conducirías por la costa al atardecer? ¿O lo mostrarías en una avenida llena de luces y nostalgia? Cuéntamelo abajo. Quiero leer tus historias. 1957, Pontiac Bonneville. Imagina por un segundo que estás caminando por una avenida de 1957. Los escaparates brillan, la música suena en la radio y de pronto el aire se corta con un rugido grave, elegante, distinto. Te giras y ahí está. Un Bonneville recién salido del concesionario, con su pintura bitono reluciendo bajo el sol, y una confianza tan fuerte que parece dominar la calle sin moverse. En ese instante entiendes que estás viendo el futuro. Aquel coche no era solo un vehículo, era una declaración. Con un precio original de $5,782, unos $65,000 actuales, el Bonneville se situaba en una liga donde solo jugaban los más audaces. Hoy, un ejemplar restaurado puede superar los $250,000, y no por casualidad. Solo 630 unidades fueron construidas, cada una pensada para un tipo muy específico de conductor, el que no seguía modas, sino que las creaba. Debajo de su imponente capó descansaba un motor V8, de 347 pulgadas cúbicas, con inyección de combustible Rochester Ramjet, una novedad absoluta en los Estados Unidos. Esa tecnología, tomada del mundo de la aviación, lo convirtió en uno de los coches más avanzados de su tiempo, capaz de entregar 310 caballos de fuerza y una aceleración brutal para 1957. Su diseño era pura exuberancia americana. Parrilla ancha, líneas afiladas, cromo que parecía interminable y un interior tapizado como un salón de lujo. Cada detalle, desde el volante hasta los instrumentos retroiluminados, hablaba de un sueño convertido en metal y velocidad. Y hay algo casi simbólico en su existencia. El Bonneville marcó el nacimiento de una nueva filosofía. Coches que no solo eran bellos, sino también salvajes. Fue el puente entre la elegancia de los 50 y la rebeldía de los 60. El primer latido de lo que más tarde llamaríamos Muscle Car. 1958 Imperial Crown. Hay coches que no se conducen, se exhiben. El Imperial era precisamente eso. Una declaración de poder con ruedas. Un salón de lujo que avanzaba con la serenidad de un barco de vapor cruzando una avenida americana. En una década marcada por el exceso, este coche encontró el modo de ser majestuoso sin ser vulgar, sofisticado sin pedir permiso.
con un precio original de $5.815, equivalentes a unos 63.000 actuales, el Imperial se posicionaba como el orgullo absoluto de la Chrysler. Hoy, un ejemplar en excelente estado puede superar los $120.000 en el mercado de coleccionistas, especialmente si conserva su interior original con los inconfundibles detalles dorados y el volante de 2 tonos. Este modelo representaba el pináculo del diseño americano de finales de los 50. Largo, bajo, imponente, con unas aletas traseras que parecían querer tocar las estrellas. Su parrilla dividida, inspirada en los cazas a reacción, y sus faros cuádruples daban la sensación de que el coche observaba el mundo con una mezcla de elegancia y autoridad. Era imposible pasar junto a él sin girar la cabeza. Debajo de toda esa presencia había ingeniería de primer nivel. El Imperial Crown montaba un V8 de 392 pulgadas cúbicas, con 345 caballos de fuerza, acoplado a la suave transmisión Torque Flight. Pero su verdadero encanto estaba en la experiencia. Dirección asistida, asientos eléctricos, frenos de potencia y un aislamiento acústico tan perfecto que conducirlo era como viajar en silencio dentro de una catedral rodante. El interior era una lección de diseño. Tapicería de cuero, paneles acolchados, mandos cromados que se deslizaban con precisión. Todo se sentía sólido, pesado, costoso. Cada puerta se cerraba con un sonido denso, ese clac que hoy reconocen los coleccionistas como el eco del lujo auténtico. Un detalle curioso: el Imperial fue uno de los primeros coches estadounidenses en ofrecer instrumentos iluminados por panel electroluminiscente, lo que hacía que el tablero brillara suavemente de noche, como si el conductor pilotara una nave del futuro. En 1958, eso era pura ciencia ficción. 1958. Lincoln Continental. Mark III. A finales de los años 50, cuando las autopistas se convertían en el escenario de los sueños americanos, la Lincoln presentó algo más que un coche, un símbolo de poder silencioso, una obra maestra de ingeniería vestida con traje de gala. El Continental Mark III no era simplemente un vehículo, era una declaración de estatus. Su presencia imponía respeto incluso antes de oír el motor. Con un precio original de $6.283, equivalentes a unos $68.000 actuales, este Lincoln estaba reservado para una élite que entendía que el lujo no era un accesorio, sino una forma de vida. Hoy, un ejemplar en estado de concurso puede alcanzar los $130.000 a $150.000, una cifra que refleja tanto su rareza como su impacto histórico. El Mark III nació en una época de transición dentro de Ford Motor Company. Tras el refinamiento extremo del Mark II, la marca decidió combinar su prestigio con una producción más amplia, sin sacrificar el lujo. El resultado fue un gigante de proporciones casi esculturales, más de 6 metros de largo, aletas que rozaban la ciencia ficción y una parrilla tan amplia que parecía devorar la carretera. Era un automóvil que convertía cualquier trayecto en una procesión. Bajo su extenso capó latía un V8 de 430 pulgadas cúbicas, que entregaba 375 caballos de fuerza. El interior era pura extravagancia contenida. Asientos eléctricos con múltiples posiciones, climatizador, controles luminosos y una tapicería que combinaba cuero, metal cepillado y texturas de terciopelo. Cada detalle estaba pensado para envolver al ocupante, no para impresionarlo con ruido, sino con refinamiento. Un detalle fascinante. El Continental Mark III fue el primer Lincoln en incorporar vidrios laterales curvos de una sola pieza. Una innovación costosa que reforzaba la sensación de estar dentro de un salón panorámico. Esa pieza de diseño se convertiría más tarde en un sello de identidad del lujo americano. 1957. Dual Ghia. Este no fue un coche pensado para llenar avenidas, sino para llenar portadas. Mitad Detroit, mitad Turín, el Dual Ghia era el resultado de una colaboración tan improbable como irresistible. Músculo americano con alma italiana. Cada unidad era construida a mano, y desde el primer momento fue el juguete favorito de las estrellas de Hollywood. Con un precio original de $7.500, equivalentes hoy a unos $80.000, era un lujo reservado a unos pocos. Pero su exclusividad actual lo ha elevado al rango de leyenda. En subastas recientes, algunos ejemplares perfectamente restaurados han superado los $400.000, especialmente si pertenecieron a alguna celebridad. Y no es para menos.
Solo se fabricaron 117 unidades entre 1956 y 1958. La historia de este coche es casi de película. Eugene Casserole, un empresario estadounidense, había soñado con crear un coche que combinara el poder de los motores Chrysler con la elegancia artesanal de los carroceros italianos. Así, las carrocerías eran diseñadas y ensambladas por Ghia en Turín, mientras que los motores V8 de 315 pulgadas cúbicas y 230 caballos de fuerza se enviaban desde Detroit. El resultado fue un descapotable que mezclaba sensualidad mediterránea con la potencia cruda del acero americano. Visualmente, el Dual Ghia era pura tentación. Su frente bajo, sus curvas suaves y su perfil perfectamente proporcionado recordaban a un Maserati, pero con una actitud más desafiante. Era un coche que parecía susurrar y rugir al mismo tiempo. Por eso encantó a personalidades como Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford y hasta el mismísimo Desi Arnaz. Los miembros del Rat Pack lo convirtieron en un símbolo de estatus. Si tenías un Dual Ghia, pertenecías a un club muy exclusivo. Un detalle curioso que define su espíritu. Sinatra solía decir que el Dual Ghia era demasiado elegante para correr y demasiado rápido para estacionarlo. Esa frase lo resume todo. No era un coche para competir ni para presumir de velocidad. Era una extensión del estilo. 1953 Cadillac Eldorado. En 1953, cuando el lujo americano alcanzaba nuevas alturas y la industria automotriz se transformaba en un espectáculo de innovación, Cadillac decidió que no bastaba con fabricar coches elegantes. Quería fabricar íconos. Así nació el Eldorado, un automóvil que redefinió el significado de estatus y que convirtió la carretera en una alfombra roja. Su precio original era de $7,750, una cifra impresionante para la época, equivalente a unos $83,000 actuales. Pero ese número no cuenta toda la historia. El Eldorado era tan exclusivo que solo 532 unidades fueron producidas, cada una ensamblada con precisión artesanal. Hoy, un ejemplar restaurado puede superar fácilmente los $400,000, y si conserva su capota original o un historial impecable, incluso más. El Eldorado fue presentado en el GM Motorama, el evento más glamuroso del mundo automotriz, donde General Motors mostraba sus coches de ensueño. Su diseño deslumbró de inmediato. Carrocería baja, líneas limpias, un parabrisas panorámico envolvente y una elegancia casi cinematográfica. Este coche no se conformaba con llamar la atención, exigía admiración. Bajo el capó, un V8 de 331 pulgadas cúbicas generaba 210 caballos de fuerza. Pero lo que realmente distinguía al Eldorado era su combinación de lujo y tecnología. Traía de serie dirección asistida, frenos hidráulicos, radio con antena eléctrica, asientos motorizados y un sistema de calefacción independiente. En 1953, eso era como tener un pedazo del futuro en tu garaje. Cada costura, cada línea, respiraba perfección. No por nada, Cadillac lo bautizó con un nombre que evocaba una tierra de oro y leyenda: Eldorado. Un dato curioso que pocos conocen. El Eldorado debutó en el desfile inaugural del presidente Dwight D. Eisenhower. Fue el primer Cadillac en representar oficialmente el lujo estadounidense ante el mundo, consolidando su reputación como el estándar de excelencia. 1952, Cunningham C3. Hay coches que nacen para ser admirados y otros que nacen para ser venerados. El Cunningham C3, carrozado por Vignale, pertenece a esa categoría sagrada en la que el arte, la ingeniería y la ambición se funden en una sola pieza irrepetible. Fue el intento más audaz de un estadounidense por crear un coche capaz de mirar de frente a Ferrari y Aston Martin. Y lo logró, con un precio original que oscilaba entre $9,000 y $11,400, una fortuna para su época. Equivaldría hoy a entre $100,000 y $125,000. Pero su valor actual en el mercado de coleccionistas es de otro mundo. Algunos ejemplares restaurados han superado el $1,000,000 en subastas internacionales. Y no es casualidad porque el C3 no era un coche de producción, era una obra maestra artesanal. Solo 27 unidades fueron construidas, cada una ligeramente distinta a la otra. La historia de su creación es tan fascinante como su silueta. Briggs Swift Cunningham, un millonario apasionado por las carreras, quería demostrar que Estados Unidos podía fabricar un coche deportivo capaz de ganar en Le Mans con su propio nombre.
Así nació la marca Cunningham, un laboratorio de sueños mecánicos que combinaba el músculo americano con el refinamiento europeo. El C3 fue su proyecto de homologación, un deportivo de calle construido con la misma base técnica que sus coches de competición. Bajo el capó rugía un motor Chrysler Firepower Hemi-V, 8 de 331 pulgadas cúbicas, con más de 220 caballos de fuerza, acoplado a una caja manual de 3 velocidades. En 1952, eso significaba velocidad pura y una elasticidad de motor que los europeos solo podían envidiar. Su carrocería fue diseñada y ensamblada a mano por la prestigiosa Carrozzeria Vignale, en Turín, Italia. El resultado era un diseño fluido, elegante, con proporciones casi escultóricas. Cada panel metálico era martillado a mano. No había dos iguales. Un hecho curioso: cada Cunningham C3 era probado personalmente por Briggs Cunningham antes de su entrega. Si algo no cumplía con su estándar, se rehacía. No existía la palabra compromiso. Y ahí los tienes. 10 joyas del lujo americano que marcaron para siempre la historia del automóvil. Cada una con su carácter, su rugido y su forma de recordarnos que los años 50 fueron una década donde el diseño era arte y la carretera. Una pasarela de sueños cromados. Verlos hoy es viajar a una época donde la elegancia pesaba toneladas y la potencia se medía en emoción. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estos titanes de los años 50 tendría un lugar en tu garaje ideal? ¿El poder discreto del Continental, la rebeldía del Golden Hawk o el glamour sin límites del Eldorado? Cuéntamelo en los comentarios, porque quiero saber qué coche encendió tu corazón en este viaje. Y si este viaje te dejó con ganas de más, no te detengas aquí. Te espero en nuestro próximo video, donde subiremos una década para descubrir los coches americanos más caros de los años 60. Máquinas que llevaron el lujo, la potencia y el diseño a otro nivel. Nos vemos allí.